conversación junto a Santiago Molano, facilitador y experto en desarrollo humano y transformación. Hablaremos acerca del autoconocimiento y del taller que traerá a la ciudad de Miami el próximo mes de marzo. Pues Santiago, quiero empezar preguntándote por el término de facilitador. ¿Qué significa esto? No, yo creo que es como una manera que se ha encontrado como para referirse a lo que realmente es un medio a través del cual se transmite una información. Me parece que eso, o sea, un medio que lo que busca es precisamente facilitar, ser como ese conducto a través del cual se transmite una información de forma simple para la comprensión mental del otro. Por lo menos así entiendo yo ese rol de facilitador. Eh, que básicamente también lo que marca o lo que recuerda tanto a las personas que participan en los talleres como a mí mismo es que el proceso siempre está en manos de la persona. Entonces, digamos que el eje central de lo que yo busco es que la gente entienda que el maestro está en ellos. Porque yo siento que hoy en día hay como esta necesidad o esta búsqueda ávida de gurús o de personas que les gusta venderse como la solución a los problemas o de tener las fórmulas mágicas para arreglarle la vida a alguien. Y son posturas que me parecen respetables, yo no las comparto. Y realmente lo que me gusta es que la gente sea consciente que ellos son los creadores de su propia realidad y que la comprensión profunda de desde dónde nosotros creamos esa realidad también nos permite la comprensión de entender cómo podemos tener incidencia en ella para transformarla. Entonces, ese facilitar esa comprensión, el unir esos dos puntos entre la información que hay en nuestra mente y la realidad que construimos, siento que es el lugar que la vida me ha ofrecido a mí para servir. Y a eso es a lo que me dedico. Empezando porque hacerlo me facilita la vida a mí. Que eso es lo otro que siempre le digo a la gente. Si yo me paro frente a un grupo es a trabajar conmigo, no con ellos. Tremendo, tremendo. Hay algo que me llama mucho la atención en el ser humano puntualmente, escuchando, digamos, el contenido que nos compartes a través de tus redes sociales y demás. Y es una pregunta que quiero hacerte. ¿Tú crees que como seres humanos le tenemos miedo a autorreconocernos? Sí, total. Mira, hay una cosa que es interesante, porque parece además que hemos como romantizado esa idea, Sí. ¿no? O sea, entonces nos imaginamos un poco que este proceso de conocernos es casi como una búsqueda de sensaciones o es algo que se va a sentir rico, cuando en realidad es un proceso de enfrentarnos es con la mentira que hemos creado acerca de nosotros mismos. Uh-huh. Entonces, si bien el destino es el que lleva, es, es hermoso porque reconocer en realidad lo que somos como seres humanos en esencia es espectacular. Para poder llegar a eso, tenemos primero que descartar lo que no somos. ¿Qué es lo complicado? Que en eso que no somos es donde invertimos toda nuestra vida, toda nuestra energía, todo nuestro esfuerzo y todo nuestro compromiso. Entonces, haz de cuenta que este proceso de conocernos equivale como a que la idea que hemos creado de nosotros y la realidad se estrellan. Entonces, ese proceso sí genera como una especie de duelo o una sensación de pérdida incluso y de cuestionamientos muy profundos, porque es darme cuenta que precisamente eso que yo estoy buscando no tiene absolutamente nada que ver con el lugar donde yo pongo mi energía, mi atención y todos mis recursos. Entonces es un proceso mmm, fuerte, porque como te digo, nosotros estamos muy apegados a esa idea. ¿Y qué pasa con la parte oscura? Porque yo digo que lo más temeroso, digamos, en el tema de irse adentro, de saber Sí. qué somos, para qué estamos aquí, cuál sería nuestra misión y demás, también te encuentras en gran parte la parte oscura, por llamarlo de alguna manera, de la cual no queremos enfrentarnos, ¿no? O no reconocer, digamos, que la tenemos, o cuáles son nuestros defectos, o cuáles son sobre todo esas cosas que necesitamos mejorar. ¿Cómo decirle a las personas, hey, tiene que mirar también, pues supongo yo, ¿no? La parte oscura para saber qué es lo que se debería mejorar de cierta manera, ¿no?
Sí, tal cual. Mira, como, o sea, como lo pones es muy bonito porque si lo vemos como fenómeno físico, Ajá. la oscuridad realmente no existe, es decir, carece de materia. Lo que realmente tiene, lo que realmente existe y lo que tiene energía es la luz. Sí. Pero gracias a la oscuridad podemos reconocer que la luz existe. Si llevamos ese paralelo a nosotros los seres humanos, podemos decir que esa parte oscura de nosotros es nuestro ego, la idea que hemos creado de nosotros. Ahorita te decía, nosotros hemos creado una idea de nosotros mismos. El proceso de conocernos a nosotros mismos es reconocer que esa idea que hemos creado no es lo que somos. Ujú. Esa idea se llama el ego y podríamos decir que en el ego están grabados todos los traumas que generan conductas adictivas y que generan sufrimiento en la vida de los seres humanos. Ahora, uno dirá, pero entonces, ¿cuál es el sentido de eso? Y la respuesta es que tiene un sentido pedagógico. Igual como la luz, como la sombra es la que nos permite que podamos identificar la existencia de la luz, el ego es lo que nos permite a través del sufrimiento identificar lo que necesitamos aprender para reconocer nuestra verdadera esencia. Hay algo, hablando, ahora que tocas el tema del ego, hay una frase que me llamó mucho la atención y me voy a referir a ella. Y dices que todo se mueve en el universo, lo único estático es el ego. Sí, ¿A qué te sí, refieres? es bien bonito. A que, que es bonito porque finalmente volvemos a lo mismo. Mira, el universo es energía, ¿de acuerdo? Ajá. Técnicamente hablando es energía en transformación. La energía ni se crea ni se destruye, se transforma. Sí. Pero el ego como tal es una idea que no hace parte del universo, es decir, no hace parte de la realidad. Wow. Esa idea permanece estática. Ujú. Y al permanecer estática, lo que hace es generar fricción contra la realidad. Ujú. Esa fricción entre la rigidez del ego y la realidad es lo que origina el sufrimiento. Entonces, el sufrimiento es la respuesta que se origina en nuestra mente ante la incapacidad de aceptar la realidad. ¿De acuerdo? Ujú. Pero nosotros no podemos aceptar lo que no comprendemos. De acuerdo. Quiere decir que la única forma que yo pueda aceptar la realidad es que comprenda esa realidad desde dónde se construye y cuál es el objetivo o el propósito de lo que sucede en la vida. Esa resistencia permanente genera los niveles de sufrimiento, pero esos niveles de sufrimiento son los que nos pueden llevar como seres humanos a que llegue un día en que digamos no más, me cansé de sufrir. En ese momento y solo en ese momento podríamos decir que estamos preparados, nuestra mente está preparada para recibir información nueva, ¿de acuerdo? Ujú. Mientras eso no pase, el ego lo que va a seguir es luchando, que además es algo que si tú puedes ver, mira que en la vida nos lo han vendido como algo bonito, ¿no? Luche desde muy chiquitos, luche, mijito, insista, bréguele, ahí vamos, Deme. dándole, ¿de acuerdo? Tal cual, y nos han dicho que eso es heroico, nos han dicho que eso es bellísimo y que esa es la forma de vivir. Es decir, parecemos moscas pegándonos contra un vidrio, ¿no? Hasta que llega un momento que uno dice, bueno, tal vez no será que es que hay que volar es para otro lado, ¿de acuerdo? Entonces, ese proceso de saturación que lo genera la rigidez y lo estático del ego, Ujú. es lo que puede llevar a que llegue un momento en que nosotros podamos agachar un poco la cabeza y decir, listo, puedo reconocer que la información que ha habido hasta ahora en mi vida es una información falsa, es decir, es ignorancia. Puedo entender cómo esa información ha generado los resultados insatisfactorios y desde esa verificación puedo decir estoy listo para una información diferente. Antes es muy difícil. Podríamos entonces decir que el ego es necesario. Total, total. Y en una Es, clasificación no es ni es, bueno ni malo. no, es el maestro que instala, haz de cuenta que en el ego están grabados como las materias de lo que nosotros venimos a aprender en la experiencia de vida de los seres Ujú. humanos. A eso venimos, entonces es como nuestro pensum pedagógico. Ahora lo interesante es que la vida nos muestra lo que necesitamos aprender a través de lo que se nos dificulta. Y mira que tiene además toda la lógica del mundo. Todo lo que tú ya sabes, dado que lo sabes, se te facilita. ¿Cierto? Es decir, por ejemplo, tú sabes caminar, entonces caminar es para ti, se te da de manera natural. De acuerdo. Para un niño o para un bebé que no camina, sino que gatea,
caminar, que es algo que necesita aprender, es algo que es difícil. Es difícil hasta que lo aprende. Entonces podríamos decir que en el ego está instalado nuestro paquete de ignorancia y que ese paquete de ignorancia es necesario para nuestro proceso pedagógico en la vida. Ahora, lo complicado de esto es que como ese paquete de ignorancia es invisible para nosotros, y de hecho no solo es invisible, sino que nosotros confundimos esa ignorancia con la verdad, porque cada ser humano, su forma que tiene de ver la vida, considera que es la correcta y trata de imponerla. Entonces, desde ahí es que la vida se nos enreda, porque somos una cantidad de ignorantes, es decir, de personas que desconocemos cómo vivir en armonía, Sí, cada uno convencido que el problema son los demás. completamente, completamente. Hay un término que vas a tocar y bueno, que también hace parte, digamos, como eje central de esta próxima masterclass y conferencia que darás aquí en la ciudad de Miami, y es el tema del eneagrama. ¿Qué es un Sí. eneagrama? Entonces, el eneagrama es una herramienta de trabajo personal Ok. y básicamente es la herramienta que facilita la comprensión de todos estos conceptos. Haz de cuenta que para mí el eneagrama es la herramienta que nos permite identificar, ya no desde lo filosófico, Uh-huh. sino desde lo experiencial, qué es lo que cada ser humano vino a aprender. Y eso es bien bonito porque además nos podemos dar cuenta, mira que volvemos ahorita a decir que lo que vinimos a aprender la vida nos lo muestra a través de lo que se nos dificulta, Uh-huh. pero no necesariamente a todos se nos dificulta lo mismo. De ahí que las recetas genéricas no pueden ser genéricas porque resulta que lo que tú necesitas aprender no necesariamente es lo mismo que yo necesito aprender. De acuerdo. Entonces el eneagrama es ese espejo en el cual un ser humano que es capaz de mirarse con honestidad puede encontrar esas respuestas de qué vino a aprender. ¿Por qué digo que necesita una mirada honesta? Porque finalmente el eneagrama es una herramienta. Quiere decir que una herramienta per se no hace nada, ¿no? Uh-huh. Depende de las manos del que lo usa. Y ahí vuelve el concepto de facilitador. Entonces, facilitador es el que enseña cómo funciona la herramienta, pero yo no puedo hacer que la herramienta funcione por ti. De acuerdo. Entonces, ese trabajo lo tiene que hacer cada ser humano. Santiago, ¿qué es para ti la felicidad? En los términos de, bueno, que es, digamos, la vertiente de la que yo aprendí lo que sé, porque además ninguno de estos conceptos es mío, yo no soy Sí. ni gurú ni iluminado, que es la Escuela de Magia del Amor de Gerardo Schmedlin. Él tiene una definición que yo adopté porque además me pareció totalmente racional. Y dice, la felicidad es ausencia total de sufrimiento. Ah, ¿y cómo Quiere la consigo? decir que para entender qué es la felicidad necesitamos entender qué es el sufrimiento. Y Uh-huh. decíamos entonces que el sufrimiento es la respuesta que se origina en nuestra mente ante la incapacidad de aceptar la realidad. Ah, Podríamos decir entonces que el sufrimiento es la herramienta pedagógica que nos muestra lo que necesitamos comprender. ¿Cómo conseguimos ser felices? Renunciando a nuestra ignorancia. ok. Entonces, puedo decir que lo que nos separa de esa felicidad es nuestro ego, el paquete de ignorancia que nos gobierna. ¿Qué vinimos a aprender? A trascender esa ignorancia. Una vez que se logra, entonces ya no habría motivos para sufrir. Entonces, básicamente nosotros solamente sufrimos por una razón, es por información falsa que hay en nuestra mente. Pero como nosotros estamos convencidos que sufrimos es porque la vida es así o porque los demás son así, porque hemos creado además esta idea de llamar injusto a todo aquello que no sucede acorde a mis expectativas, Uh-huh. entonces, pues nuestra energía está desenfocada en tratar de arreglar afuera lo que en realidad necesite ser comprendido adentro. Y mira, ahora que nos hablas de todo esto, pienso que, por ejemplo, nuestro país, Colombia, nosotros siempre decimos, bueno, nos quejamos de todo lo que pasa en Colombia, tanto del gobierno como de absolutamente todo. Y yo siempre digo, es que el gran problema de nosotros, personal, pues de nuestra raza, por decirlo de alguna manera, de nuestra cultura, es precisamente la falta de cultura que tenemos. Ahora, escuchándote, yo pienso, no es ni siquiera la falta de cultura, sino precisamente Mm. como esos preceptos que vienen con nosotros desde chiquitos que nos hacen ser
o actuar de la forma errada de alguna manera. No sé si me hago entender. O sea, no es Sí, solamente está clarísimo. ajá, exactamente, no solamente de la cultura, sino digamos de todas esas cosas de crianza que nos dijeron y de esa falta de introspección de alguna manera, ¿no? De cada uno de nosotros. Tal cual. Y si te das cuenta, ese fenómeno que apuntas no es de los colombianos, es de los Sí, es de seres todo. humanos. ¿De acuerdo? Ujú, Además, porque finalmente, digamos que la cultura per se también, es decir, no es real. ujú. La cultura es un imaginario colectivo y podríamos decir entonces que es como la sumatoria exponencial de la ignorancia de cada individuo. Así es. Es simplemente eso, ¿sí o no? Sí, tal cual. Entonces, el problema de Colombia no es Colombia, somos los colombianos. ¿Está claro? Tal Porque cual. si cada uno hiciera lo que le corresponde, y esto aplícalo a cualquier país del mundo, Así es. ¿sí? Entonces seríamos una sociedad a prueba de gobiernos. Nuestro problema nunca ha sido, por ejemplo, de gobernantes. Los gobernantes no son más que el reflejo de lo que somos nosotros como Como ciudadanos. sociedad. Ajá, ¿Qué es sí. lo que somos nosotros como sociedad? Una sociedad que espera que alguien llegue a hacer lo que nos corresponde hacer a nosotros. Tal cual. Por eso nos gustan las ideas de los salvadores, por eso nos gustan las ideas de los villanos y por eso llevamos años, cientos de años de historia pasando entre buenos y malos, pero además mira lo interesante, entre bandos, cada bando convencido que el problema son los otros. ¿De acuerdo? Ujú. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál sería la solución? La solución primero es renunciar a la idea de una solución colectiva. Ujú. La solución es individual. Sí, la ¿Cómo se solución es no podría dar? esperar que alguien te solucione las ¿Cierto? cosas. Total, total. O sea, vuelvo a lo mismo. O sea, Ajá. estás preocupado. ¿Qué es lo que te preocupa? Y eso que te preocupa, encárgate tú. Encárgate desde el lugar que te corresponde. Es decir, esa pareja que tanto le reclamas al otro, conviértete en esa pareja que tú exiges. ¿De Ujú. acuerdo? Esa conducta inmaculada que esperas de los funcionarios públicos, aplícala tú en tu vida, ¿de Ujú. acuerdo? Es decir, paga tus impuestos a tiempo, haz fila, genera empleo, paga bien, ¿de acuerdo? Ahora, el rollo es que cuando tú hablas con la mayoría, todo el mundo cree que hace eso, pero los resultados que nos muestran Sí, que no, eso no es así, tal cual. sino que es todo lo contrario, que cada uno endosa su responsabilidad a los demás y siempre justifica lo que no funciona en sí mismo eh, en factores externos. De ahí que, por eso digo, por eso es que ningún gobierno sirve, ni nos va a servir hasta que no nos demos cuenta de eso. Entonces, Claro. las sociedades que más progreso tienen en el planeta, porque además eso está acotado por el nivel de conciencia, Ujú. es a mayor nivel de conciencia hay más capacidad de asumirse. Entre más asumidos están los individuos, dejan de ser un peso para el sistema. Ujú. Entonces, cuando tú dejas de ser un peso para el sistema, pues el sistema fluye con mayor armonía. Entonces, mira con respecto a la salud, por ejemplo. Y ahora hablemos, por ejemplo, de Estados Unidos con sus Ujú. temas de salud. Y Ujú. como se han pasado aquí debatiendo, que si el tema de Obama, que si el tema de Trump, que cuál era el correcto. Ahora, en realidad es que ningún sistema va a ser posible que funcione mientras realmente no existe un sistema de salud, sino un sistema que lo único que se encarga es paliativamente de tratar de solucionar la enfermedad. De Pero acuerdo. los fundamentales nadie los toca, porque si todo el mundo, por ejemplo, se alimentara mejor, Sí, si tú hiciera trataras de no ejercicio, enfermarte, tuviera mejor hábito, ¿cierto? Es decir, si tú hicieras lo que te corresponde para no ser un peso para el sistema, ¿de ujú, acuerdo? no Cualquier necesitarías del sistema sistema. funcionaría, parte de ahí. Pero este es el Exacto, discurso que a nadie le gusta oír, tal cual. ¿de acuerdo? Es decir, no nos hemos dado cuenta, por ejemplo, cómo las enfermedades que estamos viviendo son también un reflejo de nuestra ignorancia, Ujú. de la forma como nos relacionamos, de los estilos de vida como hemos creado, cómo nos relacionamos también con el entorno, cómo hemos alterado la armonía de este planeta. Ujú. No es porque sí, ¿de acuerdo? Entonces, mientras no nos hagamos responsables en ese y en todos los rubros que tienen que ver con nuestra vida, estos resultados insatisfactorios van a seguir estando. ¿Para qué? Para que podamos aprender de ellos, que eso es lo bonito. Entonces, más que injusticias, lo que son es el reflejo o la correspondencia que nosotros generamos en nuestra vida, para que podamos darnos cuenta, para que llegue un día en que digamos, oye,
tal vez así no es. Y si tú ves la historia de la humanidad, eso ha venido pasando. Ujú, Es decir, nosotros cada vez vamos aprendiendo más cositas. ujú. Y, hoy, por ejemplo, si tú te pones a ver, nosotros nos hacemos unos cuestionamientos muy distintos a los que probablemente se hacían nuestros abuelos. Exacto. Y Sí, incluso nuestros padres. nuestros Ujú, hijos lo van a hacer en una escala mayor. ujú. Entonces, yo sí creo que de alguna manera hay un progreso. El tema es que aún parece que sigue siendo el malestar y el sufrimiento el único motor que nos permite pellizcarnos. De acuerdo. Entonces, hoy en día, por ejemplo, se habla de sostenibilidad, pues porque es que el calentamiento global es evidente y aún así hay personas que lo niegan, Y hay ¿no? personas que no hacen nada para eso. Total. Y Ujú. yo tengo, por ejemplo, 40 años y yo me acuerdo que, pues cuando yo era un niño era muy normal que la gente botara la basura por la ventana del carro, pero muy normal, en todos Sí, lados. de acuerdo. ¿Cierto? Es decir, y hay lugares del mundo donde eso sigue pasando, pero cada vez ves más, por ejemplo, que los niños pequeños incluso empiezan a cuestionar, papá, ¿por qué estás cogiendo esa botella plástica? Papá, ¿dónde vas a botar eso? Sí, me acuerdo que la otra vez, por ejemplo, cogí una botella de plástico y mi hija, que tiene 7 años, me dijo, papá, ¿tú sabes que eso mata las ballenas o los delfines, no sé en Ujú, dónde? O sea, yo antes no pensaba en eso. ujú. Cada vez es más evidente los, la necesidad que tenemos de ver la vida de una manera distinta. Entonces ahí vamos todos aprendiendo a poquito. Quiero aprovechar, Santiago, también este espacio y si me lo permites, y es tocar contigo rápidamente este tema que ha conmocionado, que claramente no es nuevo, que sobre todo en Estados Unidos se sufre mucho con eso, pero es decir, que uno ahora ve que, yo creo que también por las comunicaciones ve uno más los casos y la afectación que tiene, pero esto ha existido toda la vida y es el tema del caso del bullying y precisamente este caso puntual de Drake Harmon que compartió ayer en sus redes sociales la familia y que ha conmocionado básicamente al mundo este hecho. Y quiero tocar contigo de alguna manera, saber cómo precisamente esto que tú transmites, que este mensaje que tú llevas, puede llegar también a solucionar en gran parte digamos, como la problemática que hay y también, digamos, el miedo que existe hoy en día en los padres, ¿no? Hoy me he dado cuenta esa avalancha de Sí. mensajes en las redes sociales de las cadenas por parte también de los padres y de las madres diciendo como cómo hablar con sus hijos, qué hacer, qué decir, pero cómo fundamentalmente el autorreconocimiento o el conocernos puede ayudar también a aliviar este problema. Sí. Lo primero es que es entender que el problema de los niños son los padres, no son los Ujú, niños per se. ¿De acuerdo? Y como dices tú, digamos, este fenómeno no es nuevo y realmente no necesariamente lo estamos atacando de la mejor manera. ujú. Porque lo primero es que deberíamos ser capaces de enseñarle a nuestros hijos que construyan una autoestima independiente de la percepción externa. Es decir, tú en la vida tarde o temprano te vas a encontrar con personas eh, que no te van a aceptar, que te van a rechazar, que te van a calificar distinto. Y es parte de lo que también se tiene que aprender y decir, o sea, eso está bien. Ahora, por otro lado, es que la misma educación que nosotros tenemos, aparentemente apalancada en valores tan bonitos como la familia, en realidad es un tipo de educación totalmente sectaria, donde tú le enseñas a las personas, tu familia son estos cinco, los demás son extraños. Y después cuando somos víctimas de eso, ahí sí ya no nos gusta. Entonces tendríamos que también empezar a crear una visión más amplia de la importancia del otro, de reconocer al otro como una parte propia. Y, y hay algo bonito porque mira que cuando hay vínculos, cuando hay afecto y cuando hay respeto, incluso nos podemos reír. Sí. ¿Sí? Incluso podemos molestar. Pues yo, por ejemplo, tengo un principio. O sea, a mí me encanta molestar a la gente, pero solamente lo hago con personas con las que tengo vínculos de afecto estrecho. Porque es que si no hay afecto, finalmente lo que hay es agresión. Sí. El tema es que esos vínculos de empatía y de afecto son muy escasos. Es decir, en un planeta donde hay miles de millones de personas, te han enseñado que esos vínculos los tengas con cuatro o cinco y que el resto son desconocidos. Mientras nosotros no entendamos como especie que hacemos parte de una misma familia y no entendamos el impacto que genera lo que hacemos en todo el sistema, pues vamos a seguir teniendo estas muestras.
y las respuestas siempre seguirán siendo reactivas, porque vuelvo a lo mismo. Entonces es como creemos un problema, pongámosle una etiqueta, pongámoslo de moda y ahora todo el mundo sale a rasgarse las vestiduras. La pregunta es, oye, ¿y tú eres consciente del ejemplo que están registrando tus hijos? No de tus intenciones, porque tus intenciones no te las voy a cuestionar. Estoy seguro que son las mejores. Pero tú te das cuenta qué es eso que tus hijos están grabando de ti. ¿Qué es eso que a través del ejemplo les hemos mostrado? Es decir, ¿cuál es el mundo y la sociedad que hemos construido? Porque de esa autorreflexión sí podría salir algo de lo que nos encarguemos. Pero lo que a nosotros nos gusta, porque es de moda y porque es el camino fácil, es eso, es salir a jugar a los buenos. Entonces, por eso es lo que te digo, hoy en día la gente se rasga las vestiduras, todo el mundo pone el mensaje, y hemos convertido como esto, sí, en altares de vanidad. Y difícilmente lo que deberían ser, que son reflexiones profundas, no siempre es así es como se aborda. Es una opinión totalmente personal. Pues, Completamente, completamente, ¿no? Y estoy de acuerdo contigo. Bueno, Santiago, ¿por qué ir a acompañarte este próximo mes de marzo en Miami a autoconocernos, a realizar este taller contigo? Hagamos esta invitación para toda nuestra audiencia. No, es un espacio para que resuene con eso. Y siempre, a mí es una pregunta que me hacen muchas personas, incluso me dicen, ¿por qué debería ir? Y mi respuesta siempre es, no, no deberías. Eh, porque, porque básicamente lo que creo es que es un espacio que solamente es nutritivo en la medida que uno haya identificado ese deseo de trabajar en uno mismo. Sí. Entonces, mientras sea desde la imposición, pues difícilmente funciona. No sé si te ha pasado, es como cuando uno lleva a alguien forzado al gimnasio a que haga ejercicio. No funciona. Además, el gimnasio no hace nada. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que es un espacio bonito, es un espacio incluyente, es un espacio positivo, profundo, para cualquier persona que tenga la intención de mirar hacia adentro, de dejar de luchar contra el mundo y enfrentarse en un espacio honesto consigo mismo. Desde esa intención de trabajar, desde esa apertura mental, desde esa disposición a recibir una información que probablemente es muy distinta a lo que nos han enseñado en la vida, se puede encontrar herramientas bonitas para construir realidades diferentes. Entonces, lo que sí les puedo decir a la gente es dos cosas. Lo primero es que es un espacio que hemos diseñado con muchísimo amor y con mucho compromiso, y que segundo está apalancado en una política de calidad que tenemos en todos los procesos, y es que si una persona no queda 100% satisfecha con lo que recibe, a la salida le devolvemos su dinero. Entonces, si se quieren dar la posibilidad, pues súper bienvenidos. Y a ti te espero acá en Miami en un par de semanas. Claro que sí, allá estaré encantada porque mira, algo que realmente, y para terminar, y es mi opinión personal respecto a lo que tú haces, y es realmente que sí, viendo los mensajes que compartes y demás, yo digo, es la manera en donde no estás tratando de alguna forma darte una receta mágica, lo que tú dices, ¿no? De decir, mira, así es como vas a encontrar la felicidad, o tienes que poner estos hábitos, 10 hábitos en tu vida y te dan una lista mágica, ¿no? De levántate a las 4 de la mañana y haz ejercicio Vi y esta entonces así vas a frase, ser más feliz. cómprate un cuarzo de este color, sí. Exacto, si no es la primera vez que yo veo y digo como que de verdad te están diciendo, mírate a ti, o sea, conócete, qué es lo que necesitas enfrentar y por eso traía como muy al lugar para mí tu opinión acerca del lado oscuro de nosotros y de cómo enfrentarnos a eso para realmente ser felices y para realmente conocer cuál es la misión, porque yo personalmente cuando estaba pequeña a mí nunca me enseñaron nada de saber pues, a qué querías dedicarte en la vida y qué querías estudiar, pero jamás te preguntaban cuál es su misión en la vida. Y ahora creo que esto ha Sí, venido siendo una nueva ola y es la primera vez que sí, veo esto en alguien, ¿no? De decir, conócete a ti mismo. O sea, te voy a enseñar es a conocerte a ti mismo, no te voy a enseñar a ser feliz o a perseguir algo. Por eso me parece tan mira que a lo interesante. largo de la historia ha habido muchas personas que lo han hecho. Uh -huh. Lo que pasa es que generalmente no les han parado muchas bolas.
Sí, total. Sí, es cierto, o sea, hoy apenas empieza, digamos, Mira, yo te voy a decir un algo. Yo interés mayor, sí, ¿cierto? en el colegio yo no Pero es entendía mucho para qué era la menor, filosofía. por ejemplo. Ahí está, para la muestra un botón. Pero pues, tipos que han hablado de esto desde Sí, hace mucho tiempo, veo personas adelantadas. Lo que pasa es que todavía, digamos, no hay la madurez necesaria. Hoy cada vez se está estudiando más la importancia, incluso que esto lo aprendan los niños desde chiquitos. Ahora, si tú te pones a ver, evidentemente, pues la cantidad de asistentes a un taller de estos con la cantidad de asistentes a un concierto de reggaetón, pues no es muy proporcional. Y no está mal. O sea, a mí me gustaría conciertos de reggaetón, no hay rollo con eso. Pero lo que te quiero decir es que poco a poco sí hay, digamos, hay mayor disposición a oír información nueva. Y a mí eso me ha sí, gustado mucho. De hecho, o sea, el tema de las redes sociales, o sea, que para mí ha sido muy interesante. Yo ni siquiera tenía Instagram antes de la pandemia. He sido un gran detractor de las redes sociales. Para mí fue como más un accidente, pero me he dado, me he sorprendido gratamente al encontrar que termina siendo un espacio que cada quien usa de acuerdo a lo que lo habita. Entonces, que exactamente. per se no son ni buenas ni malas, sino Ujú. es, oye, ¿qué estás buscando? ¿Desde dónde lo interpretas? Y así como hay una cantidad, por ejemplo, de mensajes lindos de gente que me dice, mire, yo nunca he sido de esto, pero usted me ha puesto a pensar. O gente hermosa que me dice, mira, oye, no estoy de acuerdo con esto, pero te agradezco que lo compartas. Ujú, Yo siempre digo a la gente, cada quien interpreta con lo que tiene adentro. de Hay acuerdo. personas, por ejemplo, que se sienten atacadas. Yo, mire, qué falta de respeto. Oye, pues no es personal. Yo no, o sea, yo no te estoy diciendo a ti. Y también podrías pasar la hoja. De acuerdo. Entonces, mira que cada vez luego hay como más sí, cada vez hay gente más abriendo más la mente, Ujú. por lo menos a darse la posibilidad de explorar miradas distintas. Y yo creo que eso es Sí, poderoso y a veces me mantiene optimista, es decir, sí. un poquito a la vez. Ahí vamos un pasito a la vez todos. Totalmente, yo creo que el paso por este mundo no puede ser solamente nacer, hacer algo y morirte, sino que tiene que haber algo más, ¿no? Tiene que haber una magia que necesitas descubrir de alguna manera, algún mensaje, algo. Y personas Esa como magia tú, que está en nosotros. exactamente, exactamente, conocer Mm, eso y saber para qué lo tienes y por qué estás acá, ¿no? No puede ser solamente existir porque se te dio la tal cual, oportunidad y ya. Así que de verdad, así es. Santiago, agradezco muchísimo tu tiempo y este espacio para Ni nuestra más audiencia. faltaba, ¿no? A ti muchas gracias por la información y a todas las personas que se dieron también la posibilidad de escucharnos. Muchas gracias y un abrazo grande para todos y para sus familias. Muchísimas gracias a ti y entonces una linda tarde. Esperamos entonces verte Chao. pronto por Claro que acá. sí. Nos vemos. Aquí nos Adiós. vemos. Chao. Gracias.